Bien, iniciamos grabación. 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes conectados. Ahí están. Voy a compartir pantalla. Compartir escritorio. Bien. Chicos, ¿observan? ¿Se puede ver el escritorio? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Vamos entonces a continuar con la parte 2 del tema que estábamos viendo, que es el caso de estática de partículas. En la clase pasada habíamos comentado que el caso de cuando hablamos de partículas, hablamos de análisis de fuerza en un punto específico. Entonces, por eso se le llama análisis de partículas o estática de partículas. Hoy vamos a recordar algunas cosas para ver otra forma de sumar vectores. La clase pasada vimos el caso de el método de teorema seno y coseno que se puede aplicar para la suma de vectores. Vimos que solamente se pueden usar dos vectores y una resultante, ¿no? Porque forman un triángulo. Hoy vamos a ver el caso de las componentes rectangulares, cuando usamos el plano cartesiano, que es el método que más se utiliza, que probablemente ustedes recuerden eh, con mayor, digamos, intensidad. Y es importante recordar algunas cosas para entrar a el caso del plano cartesiano. Una de esas son triángulos rectángulos, ¿ok? Bien, en la clase pasada vimos triángulos que no eran rectángulos necesariamente, podían ser cualquier triángulo. En el caso específico que yo tenga un triángulo rectángulo, recuerden que digamos, la característica importante para un triángulo rectángulo, la principal, es esto que yo tengo aquí, que sería un ángulo de 90 grados. Esto es lo que hace que un triángulo sea rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar a ese triángulo identidades trigonométricas, que por ejemplo aquí las tenemos a un lado. Si yo, vamos a ver, esto no, ¿qué pasó? No funciona. No sé qué pasó con la pluma, no funciona la de acá. Bueno, voy a usar el mouse. En el caso de un ángulo, por ejemplo, este ángulo que yo tengo aquí, teta, nosotros sabemos que en el caso de el seno de teta, por ejemplo, seno de un ángulo, tengo que el seno de ese ángulo va a ser igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Aquí, este sería el lado opuesto, vamos a ponerle LO, entre hipotenusa, perdón. Aquí tenemos la hipotenusa. Si, por ejemplo, a mí me interesa encontrar el ángulo en función de estos dos valores que yo tengo aquí, o estas dos, digamos, estos dos términos, yo simplemente despejo allí y yo tengo que teta sería igual a seno inverso de lado opuesto sobre hipotenusa. Por ejemplo, para el coseno, en el caso de coseno de teta, coseno sería al lado adyacente. Vamos a ponerle una LA. Estoy escribiendo con el mouse, así que esta letra, la mía, tras que es fea, ahora sí va a salir más fea. Entre hipotenusa, y yo puedo entonces aquí agarrar que, por ejemplo, para despejar el ángulo teta a través de esta fórmula, yo tendría que teta sería el coseno inverso. A ver, el coseno inverso de lado adyacente sobre hipotenusa. Y lo mismo tenemos para el caso de la tangente, algo parecido, me refiero. Aquí yo tengo que tangente del ángulo ese, vamos a poner aquí, esto está feísimo, tangente del ángulo sería lado opuesto sobre el lado adyacente, LO sobre LA. Y en ese caso yo puedo despejar la tangente, ¿verdad? El ángulo, perdón, en base a la tangente inversa de el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, son algunas características importantes para el triángulo rectángulo. Déjenme un momentito ver qué pasa aquí con este bolígrafo óptico. Así sirve en... Vamos a ver.
funciona. Y ahora sí. Bien, ahora sí funciona el bolígrafo. Ok, entonces tenemos esas relaciones para un ángulo cualquiera dentro de un triángulo rectángulo. Eso es bien importante porque eso nos va a ayudar a realizar algunas relaciones para el caso de las componentes rectangulares. Entonces, las componentes rectangulares, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de componentes rectangulares, nosotros tenemos que ubicarnos o imaginarnos en un plano cartesiano. Un plano cartesiano va a ser un plano que tiene dos ejes que cruzan entre sí a 90 grados siempre. Eso es una característica importante y yo no puedo olvidar eso. Aquí yo tengo que tener 90 grados. Ahora vamos a ver, este le llamo yo cuadrante 1, este cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿verdad? Lo que recordamos de vectores. Siempre tiene que haber 90 grados en cada uno de esos cuadrantes. Eso quiere decir que esas dos rectas que cruzan de manera perpendicular. Entonces, yo puedo en un momento dado trabajar, digamos, los ejes de manera tal que los rote, porque me conviene. Por ejemplo, cuando se trabajaban problemas con plano inclinado. En ese caso, no importa, se hace lo mismo. Cuando digo lo mismo, es esto que está aquí, 90 grados. Entonces, siempre debemos mantener esa condición para poder que trabajemos nuestro plano cartesiano y las componentes rectangulares, que es lo que nos interesa. Bien, vamos a ver, esto lo voy a hacer de repente en la página de allá. Sí, esto lo podemos hacer allá. Me da un poquito más de libertad. Como les comentaba entonces, nosotros tenemos un plano cartesiano donde yo voy a tener dos ejes. Esos dos ejes van a cruzar a 90 grados, que son estos que estoy aquí emulando. Y cada uno de esos espacios, digamos que se divide este plano cartesiano, se le llama cuadrantes, este primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ok. ¿Qué es eso de componentes rectangulares? Porque eso, matemáticamente, ¿qué quiere decir y para qué me sirve? Pues es una de las cosas que de repente hay que estar bien claro para poder, digamos, entender un poco cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos para el caso de la fuerza. Vamos a decir que yo tengo esta fuerza aquí. A ver. Bien, vamos a decir que yo tengo esa fuerza. Esa fuerza que está allí, yo la puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer operaciones matemáticas con esos vectores. Cuando yo tenga que sumar vectores, cuando tenga que hacer, por ejemplo, ecuaciones de equilibrio, que es lo que por ejemplo, lo que vamos a hacer la próxima semana. En el caso de las ecuaciones en equilibrio, le tengo que poner, por ejemplo, si está en equilibrio, mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. La manera más fácil y práctica de hacerlo es colocar la suma de las componentes en x igual a cero, la suma de las componentes en y es igual a cero, y así yo voy a producir dos ecuaciones, para trabajar, ¿sí? La semana pasada, esta semana, nosotros vimos cómo podíamos sumar dos vectores usando el método de triángulo. Ahora vamos a ver cómo podemos sumar dos o más vectores con el método de componentes rectangulares. Bien, ¿cómo descomponemos una fuerza? La fuerza realmente, cuando yo la voy a descomponer, es como si fuera una sombra
que proyecta sobre el eje X y una sombra que proyecta sobre el eje Y. Cuando digo una sombra, es como si nosotros de repente colocáramos acá arriba como una especie de foco de luz. Y lo que yo voy a ver de este vector no va a ser el tamaño, si yo me pongo arriba, yo no voy a ver el tamaño real de ese vector. Yo lo que voy a ver es la proyección sobre el eje que va a ser, vamos a poner otro color que se pueda apreciar mejor, poner en color verde. Yo voy a tener esto que está aquí. Y yo voy a tener, en este caso acá, este vector de esta forma, ¿sí? Entonces, estos dos vectores, estos dos vectores que yo tengo, un vector en X y un vector en Y, sumados me va a dar el vector original. Esa es la idea. Este vector que está en color azul, yo lo puedo descomponer en estos dos vectores que son que coloco en color verde. Con esto más delgado, aquí, si observamos, este vector que está aquí en Y se puede proyectar como una línea en este lado. Y este vector que yo tengo en X se puede proyectar como una línea aquí. Y se forman dos triángulos que son exactamente iguales. Y son dos triángulos rectángulos, por eso nosotros los colocamos en este plano cartesiano. Bien, ¿cómo nosotros descomponemos esta fuerza? Bien, vamos a ver algo allí. Vamos a agarrar este triángulo que está aquí. Lo voy a dibujar acá. Vamos a llamarle a este cateto FY, a este cateto FX, que serían las componentes en X y Y. Y vamos a llamarle a la hipotenusa, vamos a llamarle F. Esto sería la fuerza. Esta sería la componente X de la fuerza, la componente Y de la fuerza. Si yo agarro este ángulo, que le voy a llamar θ X, para recordar que es el ángulo con respecto a la horizontal, al eje X, yo tengo, fíjense, y esto es muy importante, voy a tener las siguientes relaciones. Tengo que, haciendo lo que hicimos hace un rato, con el ángulo ese de θ, que vimos en el PPT, yo tengo que la fuerza en X va a ser igual al valor original, la fuerza, por el coseno de ese ángulo. Voy a tener que la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de ese ángulo. Voy a tener también que la fuerza, aquí aplicando el teorema de Pitágoras, yo tengo que esa F va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. También es una fórmula que nos va a servir. También tenemos que la tangente del ángulo ese que tengo ahí, θx, va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x. Entonces, todas estas fórmulas que están aquí nosotros las vamos a poder utilizar para descomponer vectores y para operaciones entre vectores también. Para la suma y resta vamos a ver también que nos van a hacer de ayuda. Entonces, fíjense, si yo tengo un vector, yo lo puedo descomponer aplicando entonces conceptos de trigonometría dentro del plano cartesiano. Ok. Algo importante también. En el caso de la componente en X, nosotros le podemos colocar, y lo voy a ponerle un color diferente para resaltarlo. A esto yo le puedo poner una Y con un copetito y aquí una J con un copetito. Cuando tengo esta componente en Y, lo que se llama un vector unitario, esto quiere decir que esta componente es en X. Cuando tengo esta J, quiere decir que está en Y. Si tuviéramos tres dimensiones, en ese caso tendríamos que la componente en Z tendría una K. Entonces, IJK. Aquí tenemos I y J porque son dos componentes. Entonces, algo importante también que me interesa comentarles. Y esto es muy importante, fíjense lo que lo voy a... Recuerden esto.
estas fórmulas que yo tengo, por ejemplo, para X coseno y para Y. Profesor, disculpe, la pantalla se ve toda pixelada. ¿Qué cosa? La pantalla se ve toda pixelada, no se ve. Todos los demás la ven pixelada, solamente la compañera. Yo la veo bien. Puede Yo también ser la el veo bien. internet. Yo la veo bien también. Sí, Bueno, ya se arregló. sí, se arregló. Puede ser la conexión que tiene, puede ser. Ok. Ok, en este caso entonces yo tengo que las fórmulas estas que están aquí yo las puedo utilizar siempre y cuando, fíjense, y esto es muy importante, siempre, siempre, siempre y cuando yo tenga que ese ángulo del vector sea con respecto a la horizontal. Vamos a ver, vamos a revisar esto rapidito. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo 4 posibilidades, que quede el vector en cada uno de esos cuadrantes, ¿verdad? Si es así, el ángulo que yo voy a utilizar para esa fórmula va a ser este ángulo que está aquí. Un momentito. Va a ser ya sea este ángulo, este ángulo, este ángulo o este ángulo. ¿Ok? Esos van a ser los ángulos que yo voy a utilizar para la fórmula esta que yo tengo acá, del coseno y el seno del ángulo. Va a ser con respecto a la horizontal. Allí, de repente, si queremos adicionar, recordemos que los ángulos, la suma de los ángulos internos del triángulo suman 180 grados. ¿Ok? Eso es importante. Esto es importante también recordar dentro del triángulo. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este ángulo que está aquí? Vamos a suponer que a mí me dan este ángulo. Este sería θ y. Y me dicen que θ y es de 60 grados. ¿Qué pasa? Yo soy muy desordenado por naturaleza, así que lo que siempre he tratado de hacer, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y de repente como consejo es que, ok, si yo soy muy desordenado, yo puedo aplicar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, si este ángulo es de 60, yo lo que hago es que, ¿sabes qué? Yo voy a usar la fórmula de seno y coseno, pero con la horizontal, para no enredarme. Perfecto, entonces yo hago esto. Me olvido de este ángulo y agarro entonces el ángulo, ¿verdad?, complementario que me suma los 90 grados aquí. Entonces, ¿por qué razón? Bien, porque si uso el ángulo de 60, entonces donde yo tengo coseno va a ser seno y donde tengo seno tengo coseno. O sea, tengo que invertirlo. ¿Ok? Entonces, ok, seno, coseno, coseno, seno, me enredo un poco, olvídense de eso. Entonces uso todos mis ángulos con respecto al horizontal y yo sé que siempre va a ser para X coseno y para Y seno. Entonces, esa es una forma particular. Si tienen estudiantes que de repente no son más diestros en eso y lo que hacen es que no, independientemente usan el ángulo con respecto a la vertical o con respecto a la horizontal. Entonces, pero si uno es desordenado y quiere tener un poco de cuidado, entonces yo les aconsejo colocar todos los ángulos siempre con respecto a la línea horizontal. Ok, el consejo que les daría. Ok, fíjense, entonces tenemos, nosotros podemos descomponer el vector usando este principio, estas fórmulas, pero si yo tengo las componentes y fuera al revés, y yo quiero encontrar la fuerza y quiero encontrar el ángulo con respecto a la horizontal, perdón, entonces yo utilizaría estas fórmulas que yo tengo aquí. Si yo tengo las componentes, yo puedo encontrar esto como si fuera teorema de Pitágoras. Y el ángulo lo puedo encontrar también con las componentes. Y esto, aquí lo que hago es que utilizo, lo que puedo hacer es despejar como lo habíamos hecho al principio. Esta teta de x va a ser igual a la tangente inversa de fy sobre fx. Y lo que hago yo aquí es que le coloco valores absolutos. Y me voy a fijar en qué cuadrante está, dependiendo si la componente en x es positiva o la componente en y es negativa. Bien, por ejemplo, si yo tengo un vector que va aquí, yo sé que la componente en x va a ser negativa, ¿verdad? Y la componente en y va a ser negativa también, ¿cierto? Chicos, Sí, ¿verdad? Ok. sí. Entonces, usamos esa dinámica. Vamos a saltar acá la presentación para... ¿Por qué está abriendo vectores 2?
Ah, ok, ahí. Ahí. Bien, vamos a revisar un poco la teoría para corroborar lo que... Fíjense, empezamos con lo de trigonometría, lo que les expliqué de los ejes que pueden rotar. En el caso de la I y la J, si ven, la I siempre va a estar relacionada a X, la J va a estar relacionada al eje Y. Estas son las propiedades que ya estábamos viendo aplicadas al vector. Algunas cosas importantes en el caso de las, digamos, de la parte de geometría. Ángulos complementarios suman 90 grados, lo que hicimos hace un ratito. Suplementarios suman 180. Aquí esto de ángulos congruentes también ustedes lo conocen como opuestos por el vértice, ¿no? También pueden tener alternos internos. Entonces, en la parte de geometría, que ustedes son bastante duchos ahí, no tienen tantos problemas, pues nomás hay que recordar esto, porque muchas veces en algún problema debemos considerar estos temas para poder resolverlo. Vamos a este ejemplo que tenemos aquí, en el que me piden descomponer una fuerza de 800 newton en componentes horizontal y vertical. Bien, ahí lo que podemos hacer es proceder de la siguiente manera. Aquí yo puedo colocar un eje imaginario. Voy a poner un color más fuerte. Con azul. X positivo, Y positivo. Bien. Aquí yo tengo que este vector va a proyectarse de esta forma. Esta va a ser la proyección horizontal del vector y la proyección vertical del vector va a ser de esta manera. ¿Qué hacemos? Aplicamos las fórmulas, ¿no? Yo tengo que la componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno de el ángulo con respecto a X. Y además le puedo colocar una Y que implica de que está en el eje X. Vamos a ver, vamos a ir aplicando eso. Yo tengo que la componente en X aquí va a ser igual a... Ok, antes que nada, ¿esa componente sería positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Verdad? Entonces aquí yo puedo ir colocando esto de una vez. Menos 800 newton coseno de 35 y eso va a estar en Y. Para Y yo tengo la siguiente fórmula. F seno del ángulo una J. Así que yo tendría aquí que la fuerza en Y, la componente. Ahora esta componente como va hacia arriba, en Y sería positiva. Entonces yo tengo 800 newton seno de 35. Fíjense, uso el mismo ángulo, uso el ángulo con X. Yo no tengo que usar el otro. Y aquí no me pierdo porque yo sé que si uso el ángulo con X, X va coseno, Y seno, coseno, seno. Entonces no tengo mayor problema con eso. Si me hubieran dado este ángulo de acá, yo particularmente lo borro y uso este de acá. Bueno, costumbre, ¿no? Ya, como no está viejo ya la costumbre, no. Así que, pero eso fue algo muy práctico, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, para dentro del desorden no perderme. Entonces aquí tenemos Fx, Fy. Recuerden siempre tener su calculadora científica consigo. Yo tendría aquí que 800 coseno de 35, 655 negativo. Y la de Y sería acá 800 seno de 35. Aquí lo he redondeado a las cifras significativas, que son 3 en este caso. Como respuesta final sería 459. Y ahí yo tengo entonces las dos componentes. ¿Se entiende ese problema? Sencillo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Otra nota.
Sí, así es. Bien. ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, una pregunta, si a mí me hubieran dado esto que tengo aquí, que es la respuesta a este problema, y me dicen encontrar el vector, ¿qué yo hago? Encontrar el vector original, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos? Me dicen, hay un vector cuya componente X es tal y componente Y es tal, encuentra el vector y el ángulo. ¿Qué hacemos? Usar la fórmula de la raíz de la suma de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Pues Es raíz correcto, ¿verdad? al cuadrado. Es realmente una representación pitagórica en el plano cartesiano. Entonces, aquí, cuando yo voy a hacer eso, el valor que me va a dar va a ser el valor con el que yo inicié, o los 800 newtons. Esto me da 800 newtons. Y el ángulo de 35, ¿cómo lo encontraría? Sería θ es la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Yo las coloco en positivo para encontrar el ángulo. Ese ángulo me debe dar 35 grados. ¿Y cómo yo sé en qué cuadrante está? Ah, por esto que está aquí. Fíjense, si a mí me dice la componente en X es negativa, yo sé que, ok, estoy ubicado por acá. Y la componente en Y es positiva, estoy acá, así que ese vector va a ser así. Entonces este ángulo va a ser de esta forma. Ese ángulo siempre va con la horizontal, así que sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, aquí hasta aquí llegó el problema. Esta es la solución. Pero imagínense que nos dieran ahora esto solamente y a mí me piden encontrar entonces el vector original con estas dos componentes. Yo tendría que ir para atrás con este juego de fórmulas que yo tengo aquí. Si voy a descomponer, uso esto que está acá, estas que usamos al principio. Si voy a descomponerla, si ahora yo tengo las componentes y las voy a agrupar en el vector original, entonces hago lo que tengo a la derecha. ¿Okay? Aquí teníamos el caso que tenemos a la izquierda. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene. El ejemplo 3. Bueno, todavía. Este no. En este caso todavía. En el 4. Vamos a ver ese caso. Vamos a ver el caso del ejemplo 3. Dice que un hombre ala una cuerda sujeta a un edificio con una fuerza de 300 newtons. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? ¿Ese vector qué dirección tendría? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde ustedes colocarían ese vector? Vector va hacia el cuarto, Muy buenas. Aló, buenas noches. en el cuarto cuadrante lo pondría. Cuarto cuadrante, muy bien. Sí, sería el cuarto cuadrante. Ok, nada más como comentario, esto es importante. Aquí nosotros tenemos realmente esa tensión de esa cuerda, yo la puedo ver desde dos puntos de vista. Aquí hay una tensión que va desde el punto donde está unida la cuerda hacia afuera, ¿verdad? Aquí hay un vector, pero también yo la puedo analizar desde el hombre hacia arriba, que sería este vector que está aquí. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de los dos va a ser? Porque el problema me lo está pidiendo. Me dice que en el punto A, así que el vector que yo voy a utilizar es este que está aquí. Bien. Ahora, lo que podemos hacer es escribir quizá nuestras fórmulas, ¿no? Vamos a escribir las fórmulas. Fx es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Y la fuerza en Y es igual a la fuerza por seno del ángulo usando J. Ok, aquí yo tengo la fuerza, tengo el valor de la fuerza, 300 newton. ¿Qué me falta aquí? Me falta el ángulo, este que está aquí. Esto es lo que vendría a ser θ en la fórmula, ¿no? Alfa. Sería el ángulo con respecto al horizontal. Este ángulo yo lo tengo que encontrar, y eso lo puedo encontrar con esta configuración. Aquí yo tengo, se forma un triángulo rectángulo. Tengo estos dos catetos. Entonces, fíjense, recuerden esto.
si bien es cierto que estamos hablando de Newton para el caso de las fuerzas, y esas unidades son en metros, resulta lo siguiente, que la componente en X versus la componente en Y va a ser proporcional a la distancia esa horizontal versus la distancia vertical que yo tengo en ese problema. Entonces, siempre van a ser proporcionales. Las componentes de los vectores van a ser proporcionales a esas distancias que yo tengo o se proyectan dentro del problema. Recuerden que esas componentes rectangulares en la vida real no existen. Nosotros las inventamos o las creamos para poder resolver el problema de una manera más sencilla. Entonces, ese ángulo que está allí, yo lo puedo encontrar con tangente inversa, ¿cierto? Recuerden que θ es la tangente inversa de ¿qué cosa? Lado opuesto sobre lado adyacente. Así que teníamos que θ sería la tangente inversa de 6 sobre 8. ¿Cuánto nos da eso allí, chicos? ¿Me ayudan? $36.86. Sí. Ok, ahora sí tengo el ángulo y yo puedo entonces resolver, ¿verdad? Aquí la componente en X va a ser positiva, porque va hacia la derecha. Yo tengo 300 newton coseno del ángulo. La componente en Y sería negativa, va hacia abajo, pues estamos hablando de este punto. La componente en X va así y la componente en Y hacia abajo. Tendría 300 newton seno de 36.87 en J. Y con esto entonces nosotros encontramos las componentes. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a continuar acá. ¿Cuánto me daría esa componente en X? $239.9 en Ah, X. No, profe, en X 239. 239 puntos. 9 me Ok. salió. 240 entonces. Aquí esto yo no puedo borrarlo. 240 entonces. 240. Vamos a poner. Sí se redondea. Aquí es 240. Bien. Y en Y, Menos 180. 160. 80, sí. 180. Sí. En otras palabras, yo puedo colocar esa fuerza de esta manera. Fíjense, esta es una manera de expresar la fuerza del vector. Puedo decir que es 240 newton en I menos 180 newton en J. Y es lo mismo que yo tengo expresado acá. Ese vector que originalmente yo puedo colocarlo de esta manera. Esa fuerza o esa tensión. ¿Ok? Esto es similar, esto es lo mismo que tengo acá.
¿Cuál de todos tiene más sentido? Obviamente este que tengo aquí, porque se me da la tensión, por ejemplo en ese caso, la tensión verdadera de ese cable es tanto. Si ustedes necesitan, por ejemplo, diseñar y necesitan un tensor y saber cuál es la tensión, eso es lo que me interesa. A mí no me interesa si la componente X es tanto y la componente Y es tanto. ¿Ven? Cuando yo voy a comprar, yo tengo que decir, ese tensor debe resistir al menos 1000 kilonewton, o debe resistir al menos 350 libras, por ejemplo, si usan el sistema inglés. Eso es lo que se necesita, ¿ok? Así que, importante. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok, continuamos entonces. Este es el caso que les comentaba, un caso contrario. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, me dan las componentes y me interesa saber cuál sería la magnitud y el ángulo, ¿ok? Aquí, las componentes, y le digo ya de partida, las componentes, fíjense, esta componente es positiva y esta componente también es positiva. Eso quiere decir que cuando yo voy a hacer mi análisis de dónde está esa fuerza, positivo en X, positivo en Y, eso va a estar en el cuadrante número 1, primer cuadrante. Ok, si está en el primer cuadrante, va a tener esta forma que yo tengo aquí, el primer cuadrante, ok. Si yo tengo la componente en X y la componente en Y, y yo quiero encontrar la fuerza, simplemente aplico Pitágoras, la relación pitagórica que habíamos comentado hace un ratito. X al cuadrado más F al cuadrado. La magnitud de la fuerza en ese caso sería, vamos a ver, $1655, tengo aquí. Y el ángulo, entonces uso la fórmula de tangente inversa. Componente en Y entre X. Sería 64.98. Ajá, ok. Entonces, 65.0. Muy bien. Ok, con eso determinamos entonces lo que se pide en el problema. Esa fuerza yo la puedo representar de la siguiente manera. Fíjense, magnitud, dirección, sentido, aquí va. Primer cuadrante, horizontal, y eso con respecto al horizontal, así que va de esta forma. Y tendría 65.0 grados. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Ninguna? Ok. Ok, vamos a ver, ¿qué pasaría en el caso que yo tenga una cantidad n de fuerza? Tenga 2, 3, 4 fuerzas. Comentábamos que en este caso lo mejor es utilizar justamente componentes rectangulares. El motivo de eso es esto que estamos viendo aquí. Fíjense, por ejemplo, aquí yo tengo 3 fuerzas y quiero sumarlas, encontrar la resultante. Esas 3 fuerzas las coloco en mi plano cartesiano, descompongo cada una de esas fuerzas en su componente X y Y. Por ejemplo, este vector P, componente en X, la componente en Y, las dos positivas. Este es el vector S, la componente en X negativa, en Y positiva. Q, en X positiva, en Y negativa. Ok. Y se procede a hacer la suma vectorial de las componentes. Eso quiere decir que
lo que se hace en un caso como este, y es lo que vamos a hacer en el problema que vamos a ver, es que yo agarro sumatoria de las componentes en X, sumatoria de las componentes en Y, y agarro entonces los diferentes vectores, vamos a decir F1, F2, F3, etcétera, etcétera. Agarro y los descompongo y hago como una especie de tabla. Aquí yo hago la suma de todo esto y voy a tener la componente en X, la resultante en X de ese sistema. Aquí la resultante en Y del sistema. Y estas van a ser las componentes de ese vector suma de todo eso, de esas componentes. Que es como el caso anterior que teníamos la componente X y Y para encontrar entonces la resultante. Entonces, ese es el procedimiento que hacemos o realizamos para encontrar esa resultante, que es lo que vamos a practicar. Y esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en la presentación de acá. Vamos a acá arriba, ¿no? Bien, vamos al siguiente caso. Aquí yo tengo en este ejemplo 4 fuerzas que actúan sobre el perno que se muestra ahí, el perno en el punto A. Y yo necesito encontrar cuál sería la resultante de ese sistema de fuerzas. Ok, hacia dónde alaría ese, en caso tal, ese perno. Vamos entonces a hacer lo que dijimos hace un ratito. Agarramos y hacemos una especie de cuadro. Entonces lo podemos hacer aquí al lado. Tengo una columna con la sumatoria de componentes en X, una columna con la sumatoria de componentes en Y. Acá puedo colocar las fuerzas, 150 newton, ángulo de 30. F1, F2. F2, ¿qué ángulo usarían aquí en F2, chicos? ¿Qué ángulo utilizarían? 70 grados. ¿Ah? 70. 70, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Muy bien. Sí. Para tenerlo de coseno, lo que comentamos hace un rato. El caso de la fuerza 3, específicamente esa fuerza es totalmente vertical.
Entonces tendríamos que 110 newton y la puedo representar de esta manera. Y la otra que falta sería de 100 newton y el ángulo es de 15 grados. Estaría de esta manera. Bien, fíjense, y esta es la parte interesante, por eso es que se hace de forma bien fácil. Yo tengo, vamos a colocar en color chocolate. No. Bien, aquí en este caso, yo lo que hago a veces también es, antes de empezar a colocar valores, lo que me fijo es en el signo, para ver si es positivo o negativo. Por ejemplo, la fuerza de 150 en X, positiva. En Y, positiva. La de 80 en X, negativa porque va para la izquierda. En Y sería positiva porque va hacia arriba, ¿verdad? Esta que está acá, la de 80. La fuerza 3 en X, ¿qué sería? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? Profesor Ronzos llamando a los estudiantes, a la base de los estudiantes. Bueno, aló. Profesor Ronzos llamando a la base de los Sería estudiantes. 0, profe. Claro, exactamente, muy bien, eso, 0. Eso no tiene componente en X, así que aquí va 0. Y fíjense, directamente yo puedo colocar la componente entonces sin necesidad de hacer ninguna fórmula. Esto sería 110 negativo hacia abajo, ¿no? Entonces yo tengo Sí. esto de esta manera. Aquí lo que vamos a evitar colocar las unidades a cada rato. Yo sé que todo esto está en Newton. Otra manera de verlo, si ustedes quieren verlo de esa manera, ese vector va a estar con respecto a X, un ángulo de 90 grados. Entonces cuando ustedes sacan coseno de 90, les va a dar 0. Y seno de 90 es 1. 1 por 110 es 110. Entonces por eso es que, sin complicarse, yo veo si la componente está totalmente vertical va en Y. Y en X no tiene. Y si está totalmente horizontal, en Y no tiene y toda la componente va en X, ¿verdad? O sea que la sombra va completa en su eje. Ok, y la de 100 newton, que es esta que tengo acá, yo tengo que en X va a ser positiva y en Y negativa, va hacia abajo. Ahora sí voy a colocar mis formulaciones. Fíjense, esto ya es casi automático. 150 coseno de 30, 150 seno de 30, 80 coseno de 70, 80 seno de 70, 0, 110 y ahí no tengo que hacer nada. Acá 100 coseno de 15, 100 seno de 15. Sugerencia, cuando voy a hacer la sumatoria, lo que yo haría es colocar todo eso directamente en la calculadora. 150 coseno de 30 menos 80 coseno de 70 más 100 coseno de 15 y colocar el resultado. Para no tener que estar, digamos, eliminando, teniendo cuidado con para evitar tener problemas con los decimales o las cifras significativas. Entonces, cuando uno hace la operación al final es mucho mejor que hacerla intermedio, porque voy a estar creando un mayor error de lo que es. Entonces, vamos a hacerlo de todas maneras por tema didáctico, ¿ok? Para ver qué es lo que da ahí. 150 coseno de 30, lo pueden dejar como 75 raíz de 3, que sería la mejor manera. Si no, la colocan en decimales, entonces yo tendría aquí 129.90. Verifiquen si no les da igual, por favor. 150 seno de 30, 75. Si ustedes quieren saber si su calculadora está correctamente
seteadas, cuando le colocan seno de 90, hacen esto, lo que está aquí. Seno 90 les debe dar 1 y coseno de 90 0. Si le da un número diferente, tienen que reiniciar y colocarla en grado. ¿Ok? Profe, allí en el vector que es de 80 newtons, en la Aquí. sumatoria de FY, ajá, le dio punto 18. Ah, no sé. Yo creo que eso da como 0 o algo. Déjame ver para ver. Es que a mí me dio punto 17 y el número que le sigue es 5. Ok, el 5 redondea al 7. Ok, Ajá. Las reglas de redondeo que usamos son la que el 5 redondea a todos los números, pares y ok, impares. ok, ahora sí. Bien, entonces aquí lo que hacemos es un barrido de cada columna y le hacemos la suma, ¿verdad? Tengo 129, 9. No, ese número ahí. No sé. A mí me pedían la resultante. La resultante yo les dije que se puede escribir con componentes rectangulares y la puedo también escribir como vector, magnitud, dirección, sentido, ¿no? Aquí entonces yo puedo decir esto, yo puedo decir que la resultante es igual a 199, ya como es la respuesta final con 3 cifras significativas, yo la puedo dejar 199 newton en mi más 14.3 newton en j. Los dos me dieron positivo. Si ahora me interesa encontrar magnitud, dirección y sentido, entonces recordamos que vamos a hacerlo acá, que R es la raíz de aquí agarro los valores originales, ¿eh? No los que tengo redondeados. Tengo que tener cuidado de colocar todo eso dentro del paréntesis para que no se me quede, para que me salga correctamente ese valor.
Ok. Y para el ángulo, coloco los valores absolutos, eso quiere decir que los coloco todo en positivo. 14.30, ya los dos son positivos, así que no hay problema, pero igual les hago la salvedad. Ok, eso quiere decir esto, que R va a ser la magnitud de, si agarro esto y lo redondeo con 3 cifras significativas, yo tendría ahí 200 newton. ¿En qué cuadrante estaría si los dos son positivos? En el cuadrante 1. Y tendría entonces ese vector que está de esa manera. ¿Dudas? ¿Preguntas de ese problema? No, profesor. Ok, bien. No. Por ejemplo, en el caso de la tarea, creo que sí, en la primera tarea que les sale a ustedes, va a haber algo parecido a esto. Vamos a hacer comentario de algunas cosas importantes. Vamos a decir que yo tenga dos vectores. Vamos a decir que yo tengo este vector. Vamos a llamarle un vector P y yo tengo un vector Q. Y a mí me digan que estos dos vectores, la suma de estos dos vectores, me dan como resultante un vector horizontal, ¿ok? Eso quiere decir que cuando yo sumo P y Q, me va a dar un vector que es totalmente horizontal. Ideas, ¿cómo resolverían ustedes ese problema, conceptualmente hablando? ¿Qué harían en ese caso? Vamos a decir que P tiene un valor, vamos a colocarle algo así. Vamos a decir que P tiene un valor de 100 newtons y tiene un ángulo aquí de 60 grados, por decir algo. Y me dicen que Q tiene, no sé, que Q tiene 30. Y no sé cuál es el valor de Q. ¿Ok? Fíjense, yo tengo que P es 100 newton, 60 grados, Q tiene 30 grados con respecto al horizontal, pero no sé cuál es el valor. Y me dicen que la resultante de estos dos vectores, la suma, es completamente horizontal. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo ustedes interpretarían este problema? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos en este caso? Tengo esos dos vectores, me dicen que las componentes son
totalmente horizontales. La resultante de esos dos vectores. Ok, ¿alguna idea? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos? Todo es 100 newton, este Q no lo sé. Aquí yo sé que tengo 30 grados. Aquí tengo 60. Acá tengo 30 grados. Ok, ¿alguna idea? ¿Qué hago ahí? Yo pienso que el vector entonces iría sobre el eje de las X, ¿no? Ok, bien. Sí, la resultante sería sobre el eje de las X. Matemáticamente, cómo podríamos resolverlo? Se pudiera despejar la fórmula. No sé. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Cómo yo sé el valor? Vamos a suponer que me pidan, ahí me están pidiendo, bueno, no lo coloqué, la pregunta sería, ¿cuál sería el valor de Q? ¿Y cuánto sería esa resultante? Vamos a decir que nos piden eso. ¿Ok? Bien, si es así, yo puedo hacer esto. Fíjense, esto se puede aplicar al problema ese al problema que les comento. Yo podría agarrar y hacer un triángulo, que con lo que vimos en la clase pasada. Yo agarro y coloco esto, un momentito, acá, bien. Yo agarro un triángulo y hago esto. Agarro uno, cualquiera de ellos, agarro el de P primero, perfecto. Y luego agarro el otro vector y lo coloco al final del primero. ¿Se acuerdan? Triángulo. Así que, si es así, yo tendría algo como esto. Ok, otra cosa importante. ¿Qué significa eso de que ese vector es horizontal? La resultante. Cuando yo cierro ese triángulo, vamos a colocarle un color diferente. Voy a colocarlo delgado aquí. Ese vector resultante va a ser algo que va a estar totalmente horizontal. Yo no sé qué tamaño tiene, no sé todavía. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar representado ahí. El otro vector, este que cierra, ese vector tiene que cerrar, a ver, no, color rojo. Ese vector debe cerrar de manera tal que haga esto, forme ese triángulo y esa resultante sea horizontal. ¿Lo vieron? Eso es importante, ¿eh? Ok. Y con eso yo creo mi triángulo. Yo tengo, el primer vector que agarré fue este, donde termina ese vector empezaba el otro. O sea que yo agarré este vector, lo separé de aquí, lo separé, ¿verdad? Los desuní, los separé y agarré un vector y lo coloqué después del otro. ¿Qué me dice el problema? Que ese vector, el vector resultante, que es el que yo estoy dibujando en color azul, va a ser completamente horizontal. Esa resultante de dibujo va a dar esto. Esta es la forma de triángulo para ese sistema. Ok, ahora, teniendo yo estos vectores de esa forma, yo lo que puedo hacer es colocar los valores que yo conozco. Por ejemplo, aquí yo sé que este valor era de 100, ¿no?
que era P, 100 newton. Este valor que tengo acá, que es Q, no lo conozco. Este valor que es R, no lo conozco. Esto aquí es este ángulo que yo tenía acá, 60 grados. Este ángulo que está aquí, que se ve acá, ¿verdad? Alternos internos sería este ángulo que está acá. Y si hago mi sumatoria de ángulos internos, fíjense, por eso es que es importante recordar eso, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Este ángulo que le voy a llamar, no sé, alfa. Alfa va a ser igual a 180 menos 60 menos 30. En este caso, 90 grados. Ese sería, por ejemplo, en este caso sería un triángulo rectángulo. Y con eso yo podría empezar a plantear mis ecuaciones. La de, por ejemplo, ley de seno, ley de coseno. Dice que R es igual a la raíz de, recordándolo de la semana pasada, 100 al cuadrado más Q al cuadrado, no lo tengo, problema, ya yo tengo un problema ahí, menos 2 veces 100 por Q por coseno del ángulo opuesto a R, que es alfa. Por ejemplo, aquí yo le coloqué alfa, que es 90 grados, vamos a poner aquí 90 grados. Coseno de 90, bien. Este es el caso de R. Recuerden que además de esa fórmula yo tengo otras fórmulas, la de seno. Yo tengo que R entre seno del ángulo opuesto, 90. Seno de 90 es igual a Q entre seno de 60, que es igual a 100 entre seno de 30. Si ustedes se fijan, yo lo que hago allí para resolver ese problema sería hacer pares, ¿verdad? Este con este me permite encontrar el valor de R y esta con esta, esas dos proporciones me permiten encontrar el valor de Q. Entonces yo tengo R entre seno de 90 es igual a 100 entre seno de 30. Si yo quiero encontrar el valor de R, entonces simplemente despejo, sería 100 seno de 90, que es 1, entre seno de 30. Y encuentro el valor de R. Para el valor de Q, Q entre seno de 60 va a ser igual a 100 entre seno de 30. Ok, entonces a la hora de resolver Q, Q va a ser igual a 100 por seno de 60 entre seno de 30. Y ahí yo encontraría el valor de R y el valor de Q, que es lo que me pedía en este caso el problema. ¿Se vio? ¿Se entendió ese caso? Yo tenía dos vectores y me decía que la resultante de esos dos vectores me iba a dar una componente totalmente horizontal. Así que yo lo que hice fue trazar una línea. Ustedes le tienen un nombre. Cuando coloco como trazo una línea simplemente que me sirva de guía. ¿Cómo le llaman ustedes en dibujo? Cuando tienen una línea que me sirve como de guía para seguir construyendo mi dibujo. ¿Qué tiene un nombre? Profesor llamando a los estudiantes a la base principal. ¿Se encuentran bien? ¿Aló? ¿Cómo le llaman a esta línea? ¿Línea de construcción? No. Línea segmentada, podría ser. Eso tiene un nombre, que es algo parecido a línea de construcción, otro nombre, que es como son proyecciones de las líneas, proyecciones, para entonces ver cómo cierra mi diagrama, ¿ok? Entonces, Línea segmentada podría ¿alguna ser. pregunta? ¿Ah? ¿Pregunta? Bien, otra manera de hacerlo es esto usando la clase anterior, porque se forma un triángulo, 3 vectores. Si hubieran sido 4 o 5, listo, no puedo. Esto también lo hubiéramos podido haber hecho con componentes rectangulares, lo que hemos visto hoy. Por ejemplo, ahí partimos de
Plano cartesiano. Me dicen que este vector era de 100 newton y la componente, el ángulo era 60. Y aquí esto es Q con un ángulo de 30. Y lo que yo puedo hacer es esto. Sumatoria de las componentes en X va a ser igual a ¿qué? Fíjense, yo tengo 100. Es el cuadrito que hacíamos hace un ratito. Ahora yo lo voy a hacer de esta manera. Es como la columna que íbamos llenando. 100 coseno de 60 más, porque esa componente en X también es positiva. Q, que no la conozco, coseno de 30. Esa va a ser mi componente en X, que no la conozco. Y lo otro es que tengo la sumatoria de las componentes en Y. ¿Cuánto me da la sumatoria de las componentes en Y, en este caso? Chicos, ¿cuánto me debería dar? ¿Cuánto debe dar la componente en Y de este sistema? La resultante en Y, ¿cuánto me debe dar? 0. Claro, eso. Esto es parecido a lo que vamos a ver la próxima semana, equilibrio, pero esto no es equilibrio todavía. En el caso de equilibrio, si yo tengo vectores en equilibrio, tengo que las dos me van a ser igual a 0. Van a ser igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación que yo tengo aquí, ¿verdad? A partir de esa ecuación, yo voy a encontrar el valor de Q. Con esta ecuación que yo tengo aquí, encuentro el valor de Q. Porque simplemente digo 100 seno de 60 menos Q seno de 30 igual a 0. Cuando despejo esto, yo podría tener algo así. Si despejo Q, sería 100 seno de 60 entre seno de 30, algo parecido a lo que teníamos hace un ratito con el triángulo. Fíjense cómo hemos llegado a la misma conclusión. Esta que tengo aquí, ¿se fijan? Lo mismo. Aquí encontré Q también. Y para encontrar el valor de R, esto va a ser igual, la parte de arriba va a ser igual a R. R entonces va a ser igual a 100 coseno de 60 más Q, que es el valor que yo encuentre aquí. Este valor que yo encuentre aquí lo voy a colocar acá por coseno de 30 y eso me va a dar el valor de R. ¿Ok? Entonces, esa sería la, digamos, la forma para resolver un caso como ese que está ahí, a través de componentes rectangulares. Fíjense, podemos usar uno u otro indistintamente y eso sí, tomando en cuenta que, por ejemplo, el método de triángulo solamente lo puedo utilizar cuando tengo tres vectores, ya sea dos vectores y su resultante o tres vectores que estén en equilibrio, que lo vamos a ver la próxima semana. Si yo tengo tres vectores que sumados me da 0, yo voy a colocar esos, los voy a colocar en una forma de triángulo. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Si este sistema que está aquí, por ejemplo, en el caso del ejemplo 5, todo esto está en equilibrio y esto está en equilibrio, de alguna manera, la resultante, por ejemplo, yo sé que la resultante sobre el perno, la resultante sobre ese perno es un vector de 200 newton que va en esta dirección. Vamos a ponerlo color rojo y... Sí, ok. Aquí había un vector de 100 newton con ese ángulo de 4 grados, ¿no? ¿Qué esfuerzo hace el perno para no salirse de posición? Perdón, esto no era de 100, es de 200 newton. Era la resultante de esta que está aquí, ¿no? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el perno para no salirse de la posición aquí? ¿Qué esfuerzo haría? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer ese perno y hacia dónde tiene que hacerlo? $200 newton hacia la izquierda.
Ajá, exacto, vamos a ver, sería esto. Si este es mi plano cartesiano, para yo poder eliminar estas fuerzas que están aquí, tienen que ser la misma fuerza, pero la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. El perno tiene que hacer un esfuerzo de 200 newtons, de esta manera. ¿Sí? Aquí yo estoy viendo, sí, la suma de estas fuerzas, ¿cuánto es? Da esto, pero si yo tengo mi sistema en equilibrio, entonces yo tendría que colocar aquí una fuerza, que es lo que pasa, obviamente, para que él se quede en esa posición. La suma de todas estas fuerzas me va a dar igual a 0, que es lo que veríamos en el caso de la clase pasada. Entonces, ahí yo tendría que haber colocado, por ejemplo, si quiero encontrar esas componentes, yo lo que hubiera hecho es esto. Fx y Fy desconocidas, y las tengo entonces que encontrar en la ecuación. Ok, por eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Ok, dudas, preguntas ahí sobre lo que hemos visto, chicos. Yo creo que se desconectaron, algo pasó aquí. Estoy preocupado, no sé qué pasó. A ver. Bueno, en el problema anterior fue más entendible cuando se vio desde la misma gráfica. Ah, ¿cómo dice? El problema, ¿cómo así? El que era de 100 newtons. No, ese no, el último. Que era donde había que despejar las fórmulas. Esta aquí, así. Ajá, sí. Ok. Pero sí, viéndolo así, en resumen, por ejemplo, en este caso, lo único que había que hacer era suma de fuerzas, ¿verdad? Lo que vamos a ver en la clase que viene es esto que estoy colocando aquí como en color, o sea, adelantándome un poquito. Si yo tengo un sistema de equilibrio, la suma de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, si estas fuerzas que están en color rojo me sumaron esto que coloqué en rojo, 200 newtons, hacia acá, entonces el perno tiene que hacer el mismo esfuerzo, pero sentido contrario, para poder que la suma de esas fuerzas sean igual a 0. Y lo otro es que podemos usar tanto el teorema seno-coseno que vimos en la clase pasada como el de componentes rectangulares para resolver problemas. Y lo hicimos aquí con este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, sí es importante practicar. En la plataforma ya están habilitados algunos archivos y parte del libro que nosotros tenemos, el libro de texto. Vamos a ver cómo quedamos aquí en esta asistencia de hoy. Profe, entonces usted subió lo de las clases del jueves, del martes, perdón. Subí los archivos, el PPT, tengo que subir los dos videos, el de la clase pasada y el video de hoy. Ok. Pero ya pueden empezar a ver, vamos a detener la grabación, ya pueden entonces ir viendo los